Las ciudades son actualmente el resultado de un entramado de prácticas, interacciones, préstamos, tensiones individuales y colectivas. Así, aun cuando las ciudades poseen en términos globales ciertos rasgos que las identifican como tales, cada una se ha venido configurando y de hecho se configura en el día a día a través de las lecturas y las narraciones de las mismas. En este sentido, se entiende la ciudad como texto conformado por una distribución física del espacio y de los individuos que construyen imaginarios urbanos y sociales. Para el presente análisis del espacio se tomó como referencia el centro histórico de Usaquén, que se encuentra en el norte de la ciudad de Bogotá, entre las calles 116 y 121, entre la carrera séptima y tercera, y el pueblo de Fosca, Cundinamarca, localizado en la vía Bogotá-Villavicencio. El sustrato fotográfico que analizaremos a continuación hace referencia al día domingo 18 de noviembre, entre las 10 de la mañana y las 2 de la tarde aproximadamente. La selección de los lugares se hizo con el objetivo de hacer una lectura de cómo tanto las subjetividades como las intersubjetividades se materializan en los imaginarios y en la morfología del espacio. Para esto nos guiamos por la siguiente pregunta: ¿cómo el imaginario urbano se plasma en el espacio físico y en la relación de sus habitantes con respecto al mismo? Por esta razón tomamos como enfoque de mirada el lente reflector Enfoque Comunicación Ciudad, que se focaliza en los imaginarios urbanos y la comunicación política. Partiremos del hecho de que el centro histórico de Usaquén posee en cierta medida la estructura arquitectónica de un pueblo, puesto que solo hasta el año 1954 Usaquén fue constituido como barrio de Bogotá y que además posee rasgos comunes y diferenciadores con las estructuras aún presentes en algunos pueblos de Cundinamarca, como lo es Fosca. Los sustratos fotográficos nos llevan a plantear un hilo conductor del análisis. El Centro Histórico y Cultural de Usaquén es un espacio híbrido de la ciudad como resultado de tensiones entre los individuos que se apropian de él y lo significan. Allí se encuentra el Centro Comercial Santa Bárbara, el Mercado de las Pulgas, la Plaza Central de Usaquén, alrededor de la cual está la alcaldía, el colegio y numerosos restaurantes y tiendas que se han establecido en casas coloniales o que por el contrario han construido estructuras que contrastan con las casas de bareque de un piso, de tejas de barro artesanales, de patios centrales con plantas y colores que por lo general varían entre blanco y café. Dichos contrastes han generado el surgimiento de una entidad semiótica del centro cultural, definida como una entidad que, planteada sin ningún tipo de contacto con la realidad simbólica convencionalizada en la que nos debatimos cada día y con la que concertamos nuestra particular posición, siempre inestable entre nuestros semejantes. La entidad semiótica de Usaquén es el resultado de la hibridación del préstamo mutuo de elementos que significan y modifican la interacción de manera no táctica. Los vendedores del mercado de las pulgas apropian técnicas de los centros comerciales como la numeración de stands, los afiches, los empaques con eslogan estampados, organización armoniosa de los productos, mientras que grandes empresas adoptan lo artesanal. Así, las tensiones particularmente económicas entre ambos los han llevado a modificarse conjuntamente en un esfuerzo por no desaparecer o por reforzarse. Un ejemplo particular de dicha entidad semiótica en el espacio es el restaurante Andrés Carne de Res, que se encuentra en el último piso del Centro Comercial Santa Bárbara. Dicho restaurante llama la atención del consumidor colombiano mediante la apelación a su nacionalismo y al extranjero por la inmensa cantidad de referencias a la cotidianidad colombiana. Así encontramos en la entrada del restaurante una imagen del Sagrado Corazón de Jesús, una estantería y canastas con fruta, bicicletas. Adentrándonos en el restaurante encontramos avisos luminiscentes, pinturas y grafitis propios de la pescadería, lámparas de aspecto antiguo con decoraciones coloridas, techos rústicos, estanterías con tejidos, pinturas, tapas de cerveza, además de una pequeña tienda con artículos artesanales. No obstante, esto se mezcla con las escaleras eléctricas, muebles que contrastan, cajas de correos, numerosos televisores y hasta una torre Eiffel. Siguiendo Armando Silva, la cadena ha intentado apropiarse de las estéticas urbanas de Colombia en un campo físico, dejando de lado su verdadera esencia. Así, las decoraciones propias de tienda de barrio y la música se convierten en una excusa para vender. Ahora bien, mientras que Silva propone la televisión como sustituto de las relaciones sociales como consecuencia de la lejanía, acá aparece como un sustituto de la cercanía. La televisión
Poco a poco se vuelve más ambiental y ya la gente no la usa para verla, sino compañía que llena el ambiente y así está siempre encendida en significativa humanización del aparato. Cuida tus sueños y tus pertenencias. Algo similar sucede con Juan Valdez Café. Por un lado está el eslogan del cafetero con su mula y por otro lado el mobiliario que se compone de mesas de madera, asientos tejidos, palmas y plantas alrededor. Una estrategia semiótica y publicitaria que alimenta el mito de la selva y el paisaje natural con el que inclusive identifican nuestras ciudades. En el mercado de las pulgas también se identifican ciertas estrategias. Ahora no se comercializa solo aquello artesanal, sino toda diversidad de productos que pueden llegar a asociarse como tales, solo por ubicarse en dicho lugar. Ver es hacerse consciente de los objetos del mundo exterior. Mirar, en cambio, es expresarse en relación con esos objetos. Por un lado tenemos a los que ven, que van hojeando los objetos que les llaman la atención sin detenerse. Por otro lado, están las personas que miran, que se acercan a las casetas y detallan cada objeto, preguntan por este y en algunos casos lo compran. Como se puede evidenciar en la foto, predomina el ver sobre el mirar, una consecuencia directa de la diversificación de productos, de su alto costo, además de una superconcentración de población en el cuerpo de la ciudad. Vale la pena resaltar que la relación de los individuos, tanto los comerciantes como los compradores con el espacio, varía respecto al imaginario social. Hay una gran atracción por todo aquello que es artesanal, mochilas guajiras, tejidos, productos en madera, café, etc., que se puede considerar como patrimonio cultural. No obstante, dirigiéndose hacia la plaza, el colegio de Usaquén, casi en ruinas, no es objeto de miradas. Alrededor del colegio no se ubican comerciantes, ni mucho menos transeúntes, a pesar de los grandes carteles que lo rodean que dicen: la alcaldía de Bogotá informa que este predio no se vende, no se permuta, no se hipoteca. El colegio constituye en la plaza un componente diferenciador de la estética urbana establecida en el entorno. Este posee una fuerza expresiva que difiere e identifica, y que ante los ojos del mirador revela un imaginario social para el individuo que interactúa en el centro histórico tal como es actualmente. El patrimonio cultural valioso es aquel que posee fines comerciales y es agradable estéticamente. Podemos contrastarlo con otras casas de estructura colonial de propiedad privada con respecto a la cual las personas interactúan de manera distinta. Algunos ejemplos son Crepes and Waffles, la cevichería, Wok y el Atillo Café. De manera similar, en la plaza central se reúnen todos aquellos que buscan dinero pero no tienen un lugar establecido, y a la 1 de la tarde se agrupan alrededor de la iglesia a la espera de una compra. Vendedores de globos, algodón de azúcar, gente bailando, un entrenador de perros, adopción de mascotas, etc. Una acción llama la atención de la gente que mira atentamente, sonríen y hacen comentarios. Un niño pequeño imitando cada paso de salsa choque de un hombre que además lo va guiando. El niño saca un mirador, toma una posición con respecto al hombre que baila y lo sigue, lo imita. Quienes lo observan toman una perspectiva de mirones. Con respecto a los establecimientos que se encuentran alrededor de la plaza, nos focalizaremos en el Atillo Café, que ya se mencionó. El lugar pertenece a la cadena italiana de cafés de Caffredo, como se puede observar al lado izquierdo de la fotografía. Allí se estableció una estrategia semiótica similar a la de Juan Valdez, al localizarse en una casa de estilo colonial y al adaptar elementos postmodernos. No obstante, lo que se resalta es la apropiación del espacio. La tienda tradicional desaparece y esta la representación de las nuevas formas de interacción de los establecimientos. Hoy no se dialoga tanto para todos, sino para el amigo que nos acompaña y con quien nos tomamos el tintico. Hoy el propietario es mejor entenderlo como el administrador, poco nos habla a no ser para ofrecernos el servicio y cobrarnos la cuenta. El recorrido finaliza en el City Parking de Usaquén. Desde la entrada se observa cómo se establece la división del espacio en el lugar donde acaba el centro histórico. En la zona del proyecto, según Armando Silva, se imponen unas casas de estrato 2 en color amarillo, dentro de un panorama en el que predominan el estrato 5 en naranja y el estrato 6 verde, que nos recuerdan la reflexión de Armando Silva
con respecto a las ciudades de tercer mundo. Si la ciudad desarrollada es aquella del proyecto, se podría decir que la tercera es una ciudad interrumpida y lugar contradictorio del no proyecto. En un contexto en el que los edificios de cierto tipo son más que repetitivos, estos lugares diversifican. Fosca, por su parte, es un pueblo campesino en el que las muestras fotográficas revelan costumbres antiguas, expuestas de alguna forma en la economía, las actividades religiosas, la familia e incluso la forma de vestir, además de poseer una arquitectura general que evoca la época moderna. De aquí hace parte la Plaza del Mercado, el parque principal rodeado por la alcaldía municipal con una arquitectura más contemporánea, la iglesia y tiendas que ofrecen diferentes productos desde alimentos hasta bebidas alicoradas que hacen parte de la costumbre regional del día domingo. Partiendo entonces desde la plaza en la que funciona el mercado dominical, se observa una organización más casual que estratégica, acomodada de acuerdo a las condiciones del vendedor, quien cuenta con una reducida cantidad de stands en los que se colocan los productos. Además, se observa que la cantidad de estos es muy poca, esto de acuerdo igualmente a la demanda que existe ante los productos. En este sentido, podemos observar en esta situación cómo los límites de la ciudad se vuelven los límites de los ciudadanos. Por otro lado, en cuanto a la memoria urbana, se establecen diferentes entornos como la estructura del trapiche de anillos, el cual es un elemento importante representativo del trabajo de la región que durante años fue el sustento de muchas familias fosqueñas. Es parte de la memoria ya que ha desaparecido totalmente de la cotidianidad y evoca grandes esfuerzos de los habitantes más antiguos del municipio. Esto es entonces una especie de arqueología del pasado, que nos permite vivir la nostalgia del mismo. De la misma manera lo es el monumento representativo de una familia campesina, el cual hace parte de la historia de Fosca al plasmar el hombre labrador de la tierra con un asadón en mano, que también saca tiempo para disfrutar de hacer arte por medio de la música. Del mismo modo, representa a la mujer como la encargada del hogar y las labores del campo más sutiles. Como fondo se puede observar una figura representativa de las culturas precolombinas, recordando la procedencia del pueblo fosqueño ascendiente de la cultura chibcha. Sin embargo, a pesar del valor cultural que poseen estos artículos, se encuentran aislados en un lugar poco concurrido del pueblo. En otro plano se analiza el parque principal, que en general está libre de público al no tener un punto que llame la atención. Por el contrario, en las calles cercanas se observan algunas personas, principalmente en familia, con amigos compartiendo un momento o dirigiéndose a la segunda misa del día. Aunque se observa cierta cercanía, es evidente que tiende a existir una valoración del espacio como la privacidad de cada quien. Por esto, estar más cerca del otro implicaría la censura de tal conducta. Finalmente, para abordar la estética de la ciudad tomamos la propuesta de Silva, en la que la belleza depende simplemente de las condiciones del gusto, de la forma y como un modo de conocimiento humano. De esta manera analizamos la estética en lo que concierne a la arquitectura del lugar, así como la forma de vestir de sus habitantes. En cuanto a la arquitectura, se evidencia que existe una mezcla de estilos que van desde casas con modelos modernistas hasta modelos muy actuales. Y de esta forma no existe una exclusión hacia las diferencias, lo que nos confirma las palabras de Silva cuando dice que la estética no es solo una ni para unos, sino de todos y para todos. Otro ejemplo claro de esta afirmación es el que se observa en la forma de vestir, analizando la de las personas mayores en referencia con las personas más jóvenes. Aquí se encuentran diferencias en la percepción de estética. En cuanto a las personas mayores tienden a portar sombreros y ruanas, las mujeres con ropa muy colorida y los hombres con tonos más neutros. Las personas más jóvenes tienden a vestir con chaquetas más a la moda, con colores más neutros o una combinación de colores más adecuada. En conclusión, como respuesta a la pregunta planteada, el análisis realizado a partir de estos dos lugares nos permite apreciar cómo, aunque las estructuras físicas o morfológicas del espacio coinciden, son los individuos mediante los imaginarios urbanos y sociales los que constituyen y modifican el espacio y a su vez se deja modificar por él. Así, los espacios se convierten o no del proyecto del que nos habla Armando Silva. En las tensiones entre los individuos radica la permanencia o transformación del imaginario social, que en cierta medida tiene un impacto en el espacio físico de las ciudades o los pueblos.